Por aproximadamente 1800 años, los papas eran más que solo la cabeza de la Iglesia Católica. Eran reyes papales con vastas regiones de tierra y una gran armada a su servicio. Cosas que necesitas saber sobre el dinero, el poder, la corrupción, el asesinato en el Banco Vaticano. La Ciudad del Vaticano es un territorio soberano e independiente situado dentro de la ciudad de Roma. Es la casa del líder de la Iglesia Católica, así como de la Santa Sede, que funciona como su órgano de gobierno. En total, es habitado por unas 800 personas, pero su poder e influencia son enormes. El Vaticano es una de las pocas micronaciones de la Tierra reconocidas por la ONU. El Vaticano es una institución milenaria. Los papas tenían un imperio de miles de kilómetros de tierras, con vastos ejércitos y una gran corte alrededor de ellos. ¿Cómo consiguieron todo ese dinero? Esto lo lograron poniendo impuestos a las personas dentro de su imperio y también vendiendo algo llamado indulgencias, es decir, vendían un trozo de papel a los creyentes, lo que significaba que sus pecados eran perdonados. Todo ese dinero no era suficiente para los gastos del Papa, quien tuvo que pedir prestado en varias ocasiones a los Rothschild, la familia bancaria más importante en toda Europa, que era judía. Todo esto terminó cuando el Papa perdió su imperio italiano en 1870. Este fue el nacimiento del nuevo orden mundial. Cuando los nacionalistas que intentaban unificar Italia se hicieron cargo del Papa y tomaron el control de las tierras, dejándolo con una pequeña porción que hoy conocemos como Vaticano. Así que los nacionalistas italianos, en 1929, cuando el Vaticano y el entonces Papa Pío XII pactó un acuerdo con el líder de Italia y dictador fascista Benito Mussolini, simpatizante de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, reconociendo al Vaticano como un país soberano e independiente. Desde entonces, el Vaticano se considera un estado y uno bastante fuerte, influyente y poderoso. Pío XII hizo un trato con Hitler en el que el régimen nazi reconocía al Estado Vaticano y el Estado Vaticano a los nazis. Y cuando la guerra estalló, el Vaticano permaneció neutral. Y en medio de la guerra se crea el Banco Vaticano, llamado el IOR, o el Instituto para las Obras de la Religión, o mejor conocido como Banco Vaticano. Entre 1929 y 1954, Bernardino Nogara, amigo personal del Papa y asesor financiero del Vaticano, accedió a dirigir el Banco Vaticano, siempre y cuando se le permitiera hacer inversiones sin tener en consideración factores religiosos o morales, y pudiera invertir en cualquier lugar del mundo. Desde entonces, las estrategias financieras de Nogara en el Banco del Vaticano lo convirtieron en un importante referente en los mercados financieros del mundo. Al finalizar la guerra, el banco quedó con una excelente posición financiera y de influencia, que le permitió montar una fachada de banco nacional, cuando en realidad era el mejor paraíso fiscal de la historia. Ubicado en Roma, se volvió el lugar favorito para lavar dinero de mafiosos, políticos y todo el dinero sucio en circulación. Un ejemplo de ello, en los años 70, el arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, que dirigía el banco en aquel entonces, junto con los banqueros masones Michel Sandona y Roberto Calvi. Este último era dirigente del Banco Ambrosiano en Italia, el cual colapsó en 1982 debido a sus negocios turbios. Calvi terminó colgado de un puente en Londres con unos tabiques en los bolsillos y sin nada. Tiempo después fue arrestado y murió envenenado. Desde tiempos de Juan Pablo II se habla de abrir al banco al mundo de la transparencia y llevar a cabo reformas a la banca del Vaticano. Incluso la renuncia de Benedicto XVI se atribuye a muchas causas, entre ellas a los escándalos del banco.
como el del Monseñor Nuncio Scarano, el primer padre de la Santa Sede en ser arrestado con maletas llenas de dinero y posteriormente encarcelado por lavado de activos. Con este caso, la policía italiana descubrió que a través de Scarano, el Vaticano movió cerca de $500 millones de sus cuentas a otros bancos, especialmente al Deutsche Bank y al JP Morgan. Con el nuevo Papa también llegó una nueva administración y Francisco asumió uno de los cargos mundiales más poderosos. Francisco tenía planeado un evento mundial para este 14 de mayo del 2020. Debido a la aparición del COVID-19, fue aplazado para la semana del 15 de Así que este llamado al nuevo humanismo, como él mismo lo anuncia, será en esa fecha.